La Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se instituyó en el año 1969 como parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tiene dos funciones específicas en el sistema regional. Una función jurisdiccional, a través de la cual evalúa la responsabilidad de los estados. Hasta hoy los países que han reconocido la competencia de dicho organismo son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela. La otra función es la consultiva, la cual el organismo ejerce según lo preceptuado en el artículo 64, que dice: los Estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. El Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con la Declaración Universal nace una época en los derechos humanos, son universales y positivos, ya no van a proteger a los ciudadanos de un Estado, sino a todos los seres humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por un consenso en la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Después de aprobada y proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea General de la ONU encargó a una Comisión de Derechos Humanos la elaboración de un Tratado Internacional de Derechos Humanos que fuese vinculante para los estados que lo ratificaran. Se dieron dos posiciones en cuanto a la redacción de este Tratado Internacional de Derechos Humanos. Una propugnaba por un solo tratado que incorporara los derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales. Otra proponía la creación de dos tratados. El 19 de diciembre de 1966, la Asamblea General de la ONU aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos. Convención Americana de los Derechos Humanos. Fue una conferencia especializada sobre derechos humanos celebrada en San José, la que puso la firma el 22 de noviembre de 1969, Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. 12 estados americanos afirmaron la convención, 6 lo hicieron posteriormente y 4 adhirieron. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos originalmente fue concebida en 1959 como un intento de la OEA de detener la violación masiva de los derechos humanos del pueblo cubano, llevado a cabo por el nuevo gobierno revolucionario de este país. La comisión, originalmente creada por resolución de los ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, se incorpora a la Carta de la OEA como órgano en 1967 bajo el Protocolo de Buenos Aires. Derecho internacional aplicable. Aunque la mayoría de los países miembros de la OEA ratificaron la Convención Americana, faltan algunos por hacerlo, y por eso la Comisión aplica dos normas distintas. Para aquellos que han aceptado la Convención, los términos de este tratado es el derecho internacional que se aplica. Para los que no, se aplica la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y su propio estatuto para definir los derechos humanos, y las obligaciones correspondientes de los Estados miembros. Para ayudar a la ejecución de las funciones, la Comisión depende de una secretaría a tiempo completo en la sede de Washington, D.C., encabezada por un secretario ejecutivo designado por el secretario general por un periodo de 5 años. Visitas in loco. Tienen varios propósitos. El primero es la búsqueda de información. La Comisión, como órgano principal de la OEA en el campo de los derechos humanos, es responsable de evaluar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y debe reportarla a la Asamblea General o, en caso de emergencia, a la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creación de la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue establecida como consecuencia de haber entrado en vigor el 18 de julio de 1978. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, al ser depositado el 11º instrumento de ratificación,
por un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. La convención fue adoptada en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, celebrada del 7 al 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica. La Corte se compone de 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la organización, de la más alta autoridad moral de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales, conforme a la ley de su país. Como puede observarse, los jueces deben de al menos pertenecer a un Estado miembro de la OEA, y se les exige la más alta autoridad moral y conocimientos sobre derechos humanos. Deberán ser abogados porque deben estar en condiciones de ejercer las funciones judiciales, a la luz de la legislación de su país de origen o de aquel que los propone. El periodo de los jueces es de 6 años, pero pueden ser reelegidos una vez para un máximo de 12 años y que se encuentre en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos para reemplazarlos. Jueces ad hoc. El estatuto estableció una categoría de jueces no prevista en la convención, la de los jueces interinos elegidos por el Consejo Permanente de la OEA por los estados partes a solicitud del presidente de la Corte, si fuera necesario para preservar el quórum de la misma. Artículo 6.3. Para someter un caso a la decisión de la Corte no es necesario que el Estado parte haya aceptado la competencia, aunque es evidente que tal requisito se exige para el Estado demandado, y si éste hubiera aceptado, pero bajo condición de reciprocidad. El requisito se traslada también al demandante. No obstante, una vez iniciado el procedimiento, el Estado demandante también deberá aceptar la competencia, pues estará sometido a los reglamentos de la Corte. El fallo y su interpretación. Cuando se haya comprobado una violación, la Corte producirá el fallo, definitivo y no sujeto a apelación. Pero si hay interpretación por la misma Corte a solicitud de cualesquiera de las partes de conformidad con el artículo 67 de la Convención. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia contempla la facultad de interpretación, artículo 60, y el recurso de revisión, artículo 61. Este último se refiere a lo siguiente: cuando se basa en el descubrimiento de un hecho de naturaleza decisiva, hecho que no era conocido, cuando se produjo el fallo por la parte que pide la revisión, siempre y cuando su ignorancia no se deba a negligencia. Jurisdicción consultiva. La Corte puede ser consultada de acuerdo con el artículo 64 de la Convención por todos los Estados miembros de la OEA y por todos los órganos mencionados en el capítulo 10 de la Carta. La Comisión es uno de estos órganos. Procedimiento de las opiniones consultivas. El artículo 55 del reglamento dispone que la Corte aplicará al trámite de las opiniones consultivas las disposiciones del título 2 del regimiento, que se refieren a los casos contenciosos, en la medida en que la juzgue compatible. Sobre el tema, la Corte opinó que no hay nada en la Convención que sirva para fundamentar la extensión de los requisitos para el ejercicio de su jurisdicción contenciosa de la Corte al ejercicio de la función consultiva. Es muy claro, más bien, que el ejercicio de la competencia consultiva de la Corte está sometida a sus propios prerequisitos, que se refieren a la identidad y a la legitimación reconocidas a los entes con derecho a solicitar una opinión, es decir, a los Estados miembros y los órganos de la OEA en los que les compete. En esta investigación se ha podido desarrollar un análisis general sobre la protección internacional en materia de derechos humanos, desde el concepto de derechos humanos, que para empezar produce controversias en cuanto a su verdadera concepción y límites, pasando por los diversos sistemas de protección, punto en el cual, a efectos de realizar una adecuada sustentación de los derechos humanos y de la importancia de la Corte Interamericana en los Derechos Humanos, hemos considerado desarrollar ambos aspectos, enfocándolos desde un punto general y específico, viendo a la ONU como un sistema de protección mundial y a la OEA como un sistema de protección regional.
El hombre es solo uno en el planeta. Cuando entendamos eso, será un nuevo comienzo para la humanidad.